A ver, imagina por un momento una comunidad, ¿eh? Una comunidad increíblemente vibrante, Mm, llena de una energía espiritual que es desbordante, con gente experimentando cosas potentísimas, ya. pero que está paradójicamente a punto de implosionar justo por esa misma energía. Pues ese es el drama que vamos a desgranar hoy. Nos vamos a meter de lleno en una comunidad del primer siglo, en Corinto, que estaba lidiando con una tensión que a mí me parece fascinante. Sí lo es. O sea, ¿qué es más importante? ¿La experiencia personal, esa cosa intensa, casi extática? ¿O un mensaje claro que todo el grupo pueda entender y con el que pueda crecer? Claro. Y el conflicto se centra en dos dones espirituales. Por un lado, el llamado don de lenguas, que las fuentes describen como sonidos ininteligibles emitidos en un estado de éxtasis. Mm, Y por otro, el don de profecía, que es, bueno, básicamente hablar de forma que se entienda, para fortalecer, animar y consolar a los demás. justo, de eso va todo esto. Y lo interesante del análisis que tenemos entre manos es que no busca anular ninguno de los dos. Ah, esto es importante. Sí, no se trata de decir esto es malo y esto es bueno. El objetivo es entender para qué sirve cada cosa, cuál es su propósito y, sobre todo, su lugar dentro de la vida del grupo. Su contexto. Exacto. Y todo gira en torno a una idea que se va a repetir constantemente, la edificación. Es decir, construir, fortalecer a la comunidad en su conjunto. De acuerdo. Entonces el principio rector es el bien común. Y el argumento arranca con una afirmación muy, muy directa. La profecía es superior a las lenguas. Sí, La lógica parece aplastante. El que habla en lenguas se beneficia a sí mismo, pero el que profetiza, el que habla claro, pues construye a todo el colectivo. exacto. Es una cuestión de utilidad, pura y dura. Y esa utilidad se apoya en varios puntos. El primero, y el más obvio, es la claridad. Lógico. Si alguien profetiza, si da un mensaje inteligible, todos se enteran. El mensaje llega, se procesa, se discute. Claro. En cambio, con las lenguas, tal como se describen aquí, la comunicación es, digamos, vertical. Es una experiencia entre la persona y Dios. Y solo entre ellos. Eso es. Ni siquiera la propia persona que habla parece entenderlo racionalmente. Es una comunicación que no tiene un componente horizontal hacia los demás. Es como si uno estuviera teniendo una experiencia personal increíble en medio de una reunión de trabajo. Puede que sea muy valiosa para esa persona, pero no está contribuyendo a la tarea común. Y eso nos lleva al segundo punto, la edificación. La profecía, se nos dice, tiene un triple impacto. Construye, exhorta y consuela. Y fíjate en esa última palabra, consuela. El análisis destaca algo que, bueno, a menudo se pierde en la traducción. ¿Ah, sí? Sí, el término griego que se usa aquí es único en todo el Nuevo Testamento. No es solo dar consuelo como quien da una palmadita en la espalda. Tiene más miga. Tiene un matiz de estímulo, de incentivo, de animar a seguir adelante. Así que la profecía no solo alivia el dolor, sino que también empuja a la comunidad hacia adelante. Es proactiva. O sea, que un mensaje claro te puede levantar el ánimo y darte herramientas para seguir. Mientras que un sonido que no entiendes, pues te deja igual. Exacto. Lo que me lleva al tercer pilar de este argumento, que es puramente pragmático, el testimonio. ¿Qué pasa si entra alguien de fuera? Aquí el argumento es casi una escena de comedia. Si un visitante, alguien que no es creyente pero siente curiosidad, entra en la reunión y escucha mensajes coherentes, profundos, que le hablan a su propia vida, ¿Puede quedar impactado? claro, puede quedar convencido. Pero si abre la puerta y se encuentra un grupo de gente emitiendo sonidos extáticos a la vez, lo más probable es que piense, bueno, esta gente está loca. Y salga corriendo. Claro. El efecto en el observador externo es un termómetro clave para medir la utilidad de un don en el culto público. Para ilustrar esto, el autor usa unas analogías que son geniales. Primero, musicales. Sí, dice algo como: ¿de qué sirve una flauta o una cítara si las notas no se distinguen? Nadie sabría qué bailar. Y luego sube la apuesta. Si la trompeta militar da un toque confuso, ¿quién se va a preparar para la batalla? Es una imagen potentísima. Muchísimo. Potentísima. Un sonido sin significado es solo ruido. Y lo conecta directamente con la práctica de las lenguas sin que nadie las interprete. Es hablar al aire. Hablar al aire. Un acto vacío, sin finalidad comunicativa. Es el equivalente a que dos personas que no comparten idioma intenten tener una conversación. No va a ninguna parte. La comunicación fracasa estrepitosamente. Vale, entiendo la idea de hablar al aire. Pero el texto parece ir más al fondo, ¿no?
traja una línea entre lo que llama el espíritu y la mente, que viene del griego nous. ¿Qué significa exactamente esta distinción? Pues esa es la clave de todo el argumento psicológico, por así decirlo. El espíritu aquí se refiere a la dimensión más íntima, afectiva y prerracional del ser humano. Es donde tendría lugar esta experiencia extática de las lenguas. La mente, el nous, es la facultad de razonar, de articular el pensamiento, de ser consciente de lo que se dice y por qué se dice. Entiendo. La conclusión a la que llega es que una práctica espiritual completa, ya sea orar o cantar, tiene que involucrar a ambas dimensiones. Orar con el espíritu está bien, pero si la mente no participa, se queda en una experiencia a medias. Y sobre todo inútil para los demás. Exactamente. Y justo aquí es donde el autor, Pablo, hace una confesión personal que a mí me parece que le da una credibilidad tremenda al argumento. Totalmente. No está hablando desde fuera como alguien que desprecia esta experiencia, en absoluto. De hecho, dice algo sorprendente. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Vaya. Con esto desarma a cualquiera que pudiera acusarle de no valorar el don. Reconoce su existencia y su práctica personal. Pero justo después viene la frase demoledora. Es un golpe directo. Vamos. Sí, lo es. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que se entiendan para instruir a otros que 10.000 palabras en una lengua ininteligible. Esa frase es el resumen perfecto. Reconoce el valor de la experiencia privada, pero la subordina por completo al bien de la comunidad. En la asamblea, la regla de oro es la utilidad compartida. Lo que se entiende. Lo que se entiende y lo que construye. Lo que no, en público, pierde su valor. Hablando de los que no entienden, el texto menciona una figura curiosa, el idiotes. Que hoy en día idiota es un insulto, claro. Claro. Pero por lo que veo en el análisis, en aquella época significaba otra cosa. Totalmente. Es lo que llamamos un falso amigo. Un idiotes, en griego, no era un tonto. Era simplemente una persona común, un laico. Ajá. Alguien sin un cargo oficial o sin una formación específica en un tema. En este contexto, es el no iniciado. El curioso que se asoma. Eso es, esa persona interesada que se asoma a la puerta de la comunidad para ver qué se cuece. Y el argumento es que el culto tiene que ser comprensible para esa persona. Claro, para no espantarle. Exacto. Si el club parece una sociedad secreta con un lenguaje indescifrable, el de fuera no solo no entrará, sino que probablemente se llevará una impresión nefasta. De acuerdo, la lógica parece muy sólida, la claridad y la edificación del grupo por encima de todo. Pero entonces llegamos a un versículo que, a primera vista, parece dinamitar todo el argumento. Ya sé a cuál te refieres. Dice que las lenguas son por señal a los incrédulos. A ver, si acabamos de decir que las lenguas pueden hacer que los incrédulos piensen que estamos todos locos, ¿cómo van a ser una señal para ellos? ¿Esto parece una contradicción? Es, sin duda, el nudo más complejo de todo el pasaje, y las fuentes que manejamos exploran varias posibilidades. A ver. Una de ellas, basada en una cita del profeta Isaías que se menciona justo antes, es que sea una señal de castigo, un juicio divino. Pero esta interpretación se suele descartar por ser demasiado dura y no encajar con el tono general. ¿Qué es más pastoral? Sí, es pastoral y correctivo, no punitivo. Entonces, ¿cuál es la explicación que tiene más peso? La que parece más coherente es entender señal como una indicación extraordinaria de la presencia divina. ¿Cómo es eso? Imagina a ese no creyente. Escuchar un fenómeno tan extraño y sobrenatural podría ser para él una sacudida, una señal impactante de que aquí está pasando algo que se escapa a mi comprensión, algo divino. Como una especie de shock inicial. Justo. Sería la función de shock. En cambio, la profecía no funcionaría como señal, sino como instrucción para los que ya son creyentes. Ah. Los creyentes ya no necesitarían esas señales extraordinarias para creer. Lo que necesitan es alimento, enseñanza sólida para crecer. O sea que diferencia la función del don según la audiencia. Exacto. Uno para impactar al de fuera, el otro para nutrir al de dentro. Vale, lo pillo. Es como un cartel de neón para atraer la atención del que pasa por la calle frente a la clase magistral que se da dentro del edificio para los que ya son alumnos. Buena analogía. El principio teórico queda claro. Pero de la teoría a la práctica hay un trecho. Me imagino el caos en esas reuniones tan entusiastas. ¿Qué tipo de reglas de tráfico se proponen para evitar los choques? Exacto. Aquí es donde el texto se pone muy, muy práctico, casi como un manual de procedimiento para una asamblea.
Y el lema que lo preside todo, ya lo conocemos. Todo se haga para edificación. Ese mismo. ¿Y cuáles son esas reglas de tráfico? Para el don de lenguas son increíblemente estrictas. Primero, un límite numérico. Máximo 2 o 3 personas por reunión. ¿Solo 2 o 3? Sí. Segundo, un orden, por turno. Jamás todos a la vez. Y tercero, la condición indispensable, la regla de oro. Solo si hay alguien que pueda interpretar lo que se está diciendo. Si no, nada. Si no hay intérprete, la orden es tajante. Silencio en la congregación. Puedes tener tu experiencia en privado, pero no interrumpas a la comunidad con algo que nadie va a entender. Vaya, son reglas súper específicas. ¿Y para la profecía, que se supone que es el don prioritario? Las normas de orden son parecidas. 2 o 3 por reunión, también por turnos, pero se añade un elemento muy interesante. Mientras uno habla, los demás deben juzgar o discernir el mensaje. O sea que no es una escucha pasiva. Para nada. Se espera que la comunidad entera evalúe si lo que se dice es coherente con la fe y la enseñanza recibida. Qué interesante. Y hay una norma de cortesía que revela mucho sobre el ambiente. Si alguien está profetizando y a otra persona le llega una revelación, el primero debe callar y ceder el turno. Se busca un flujo ordenado, participativo, pero no caótico. Hay una frase en esta sección que me ha hecho pararme en seco. Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. A mí, a primera vista, esto me suena rarísimo. Sí, es contraintuitivo. Uno tiende a pensar que una experiencia espiritual es algo que te arrebata, que te posee y que no puedes controlar. Claro, y esa es la objeción lógica. Si una manifestación es genuinamente espiritual, si de verdad viene de Dios, ¿cómo es que la persona puede y debe controlarla? ¿No contradice eso la idea de ser movido por el espíritu? Exacto. Pues es precisamente la idea que el texto quiere combatir. La frase significa que el ejercicio de un don espiritual no anula la racionalidad ni el autocontrol. Ah, La persona sigue siendo dueña de sus facultades, no se convierte en un títere. Por tanto, nadie puede usar la excusa de «el espíritu me obligó» o «no pude contenerme» para justificar el desorden. vaya. Eso, según este texto, es una señal de que no es una manifestación divina genuina. ¿Y en qué se basa para hacer una afirmación tan contundente? En la naturaleza misma de Dios, la justificación teológica es simple y directa. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Claro. Por lo tanto, cualquier práctica, por muy espiritual que parezca, si genera caos, división o perturba la paz de la comunidad, no puede proceder de él. Sería una contradicción en sus propios términos. El orden y la paz son el sello. El sello de la verdadera acción divina. Bien. Y con esa base de orden y autocontrol, llegamos a una sección que leída hoy suena increíblemente chocante y que hay que tratar con mucho cuidado. Sí. Las instrucciones sobre el papel de las mujeres en la asamblea. El texto dice directamente que deben callar. ¿Cómo aborda el análisis un pasaje tan controvertido? Bueno, aquí es fundamental ser precisos y exponer lo que dicen las fuentes de manera neutral. Por supuesto. El análisis vincula esta prohibición a un mandato de sumisión que se remonta al libro del Génesis. Y especifica que el verbo hablar, en este contexto tan particular, no se refiere a emitir cualquier sonido, Sino algo concreto. sino a 2 acciones concretas: ejercer el ministerio de la enseñanza pública a toda la congregación o hacer preguntas que interrumpan el orden y desafíen la autoridad durante el culto. Pero el mismo análisis que manejamos también presenta matices importantes a esta regla, ¿no es así? ¿No parece una prohibición absoluta y para todo contexto? Efectivamente, y es crucial señalarlo. Se matiza inmediatamente que esta norma no parece incluir otras formas de participación. Por ejemplo, no anularía el orar o profetizar. Algo que se menciona en otra parte. Sí, algo que el mismo autor permite a las mujeres hacer en el capítulo 11 de esta misma carta, siempre que se haga de una forma culturalmente apropiada. Tampoco prohibiría dar testimonios personales o informar sobre un trabajo misionero. Y, muy importante, se considera que esta norma se aplica a una congregación ya establecida y organizada. No regiría en otros contextos, ¿Cómo? como reuniones exclusivas de mujeres, la enseñanza a niños o en campos misioneros donde no haya hombres debidamente preparados para liderar la enseñanza. Es una interpretación que busca contextualizar una orden muy dura, desde luego.
Y para ir cerrando esta parte de las normas, el autor lanza una pregunta retórica a los corintios que es como un jarro de agua fría. Sí, Les pregunta, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Uf, qué directo. es un baño de humildad forzoso, un golpe directo a su orgullo y a su posible excepcionalismo. A su ego. Totalmente. Los corintios parecían actuar como si fueran el centro del universo cristiano, como si sus prácticas fueran el estándar de oro. Con esa pregunta se les recuerda que ellos son una comunidad más, receptores de una tradición que no han inventado, Y que deben seguir unas normas comunes. y que deben alinearse con la práctica común y pacífica del resto de iglesias. Y todo esto culmina en el criterio final, la prueba del algodón para saber si una manifestación espiritual es genuina o no. Exacto. La norma suprema que se establece es la coherencia con la revelación ya existente. La frase que lo resume es categórica. El Espíritu de Dios no puede contradecir a la palabra de Dios. No puede haber contradicción. Ninguna. Cualquier experiencia, revelación o práctica, por muy intensa o espectacular que sea, si choca con la enseñanza apostólica y las Escrituras, se considera, por definición, espuria. O sea que lo objetivo prima. La revelación objetiva y comunitaria siempre tiene primacía sobre la experiencia subjetiva e individual. Si tuviéramos que destilarlo todo, el primer gran principio sería que el amor y la construcción del grupo están por encima de cualquier experiencia individual. Sin ninguna duda, el nosotros prima sobre el yo. El segundo, que el culto público necesita ser comprensible y ordenado. Lógico. Un mensaje que no se entiende es inútil y un culto caótico no refleja el carácter de un Dios de paz. Y por último, que la espiritualidad auténtica no está reñida con la razón y el autocontrol. Un don divino no te convierte en un autómata, sino que te capacita para servir a los demás de forma responsable. Esos son los 3 pilares sobre los que se construye todo el argumento. Para terminar, me quedo pensando en algo. Esta tensión que hemos desgranado, sacada de un texto con casi 2000 años de antigüedad, Sí. entre la experiencia personal, extática, y la comunicación clara y ordenada para el bien común, es que sigue increíblemente viva. No ha perdido ni un ápice de relevancia. La pregunta sigue en el aire para cualquier grupo humano. ¿Cómo navegamos hoy ese delicado equilibrio? Es una buena pregunta. ¿En qué momento la búsqueda, totalmente legítima, de una experiencia individual significativa puede empezar, sin querer, a socavar la salud, la unidad o la simple comprensión de todo el grupo? Es una reflexión muy profunda. Sí, es una reflexión sobre el propósito de juntarnos, que va más allá de un contexto religioso. Nos obliga a preguntarnos cuándo nos reunimos, para qué lo hacemos y, en última instancia, a quién o a qué queremos servir.